Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien, porque ya mismo arrancamos hoy lunes en La Máquina de Pensar, un programa especial. Ustedes lo saben, porque los comenté, quizá no se acuerden, pero bueno, la semana pasada, el fin de semana anterior, estuve en la Feria del Libro de Paysandú, invitado por los organizadores de la feria, para dar una charla sobre narrativa uruguaya actual, cual era algo, por lo menos para mí, difícil, creo que para todo el mundo, porque el panorama de la literatura uruguaya es muy amplio y es muy extenso. Pero bueno, hicimos una charla con Margarita Heinzen, ella es la directora de promoción y desarrollo de la Intendencia de Paysandú, y además Margarita es escritora, tiene 2 libros de cuentos publicados en la editorial Rumbo, así que con ella mantuvimos esta conversación. Gracias Margarita Heinzen, gracias a ustedes por estar acá, buenos días, gracias al intendente que está aquí con nosotros, de Paysandú. Para mí es un honor y yo creo que me invitaron, gracias a la Dirección de Cultura también de Paysandú, me invitaron más que como autor, me parece que me invitaron más como periodista, digamos, ¿no? Digamos, de Radio Uruguay, de La Máquina de Pensar, porque hace 11 años que estoy hablando de libros de lunes a viernes. Yo siempre he tratado de zafar de el perfil de crítico, o sea, no soy, me digo a mí una y otra vez que no soy un crítico, pero es cierto que cuando uno hace difusión de libros de ficción, hay una especie de selección, entonces hay una especie de crítica involuntaria, hay una especie de alguna forma, indirectamente hay una selección, una crítica, hay una opinión, aunque uno no quiera hacer de crítica. El planteo que me hizo Margarita Heinzen, panorama actual de la narrativa, lo comenté allá en Montevideo, lo comenté con varias personas, y todo el mundo le parecía algo increíblemente descomunal y imposible casi de decir. Y hablé con varios, igual todos me decían qué increíble, qué bueno que alguien plantee eso. Claro, estas personas con las cuales hablé también son gente más bien de letras y son críticos, entonces les parecía notable que se plantee hacer un panorama de lo que está pasando en la narrativa actual uruguaya. Ahora, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué estas 3 personas, yo hablé con 3 de distintas edades, gente veterana, y el último que hablé, que fue ayer, tiene 25 años, es un gran crítico y experto, y me dijo, está muy bien que te lo hayas planteado, está bárbaro. Ahora, es impresionante, empezamos a hablar. ¿Y por qué? Entonces, de inmediato aproveché para preguntar algo a gente que está estudiando letras, o que ha estudiado, es por qué en la década del 60, cuando no existía internet, la gente de marcha podía, por ejemplo, hacer no solo el panorama actual de la narrativa uruguaya, sino que había críticos que hacían el panorama latinoamericano, el panorama de América del Sur. ¿Cómo puede ser? Y es una pregunta que todavía no tengo la respuesta, ¿no? Que Ángel Rama o que, Monegal o otros críticos, José Pedro Díaz, en fin, plantearan que en Ecuador uno de los valores más importantes es Jorge Enrique Adón, o que en El Salvador está Roque Dalton, que es un poeta en ese momento contemporáneo. ¿Cómo podía? Nosotros ahora, con internet, con todas las comunicaciones que tenemos, no tenemos ni idea, honestamente, de quién está el mejor en El Salvador, no sé cuánto. No tenemos ni idea en Costa Rica, no tenemos ni idea. O sea, nos cuesta saber lo que pasa en Buenos Aires o en Argentina, ni hablar ya en Brasil o en Chile. La explicación, yo esta pregunta se la hice a varias personas porque no he encontrado la respuesta. Una de las explicaciones me la dio Graciela Mántaras en su momento, que era de que en marcha en su momento mandaban libros, o sea, Roque Dalton mandaba libros, porque como era una especie de centro, digamos, cultural, entonces lo mandaban por correo, ¿no? Llegaban, lo leían, y también había críticos. Había un sistema crítico que decía, fulanito, te lo recomiendo, y ese había. Lo que me dijo este muchacho con el que hablé ayer, dice, no, para mí no es por eso, para mí es que las comunicaciones en este momento
Internet te hace imposible que, aunque yo quiera saber cuál es el mejor de El Salvador, en el panorama actual, inmediatamente alguien me va a saltar diciendo, pero ahí este, y este, y este. O sea, hay muchísima información y hay muchísimos títulos que van saltando, Entonces es lo que hace más arduo y más difícil esa idea de trazar panoramas. Me acuerdo también que lo conversé una vez con Raviolo, también de esta. O sea, yo esta pregunta se la he hecho a varios, ¿no? Antes de venir a hablar acá de panorama, se la hice. Porque es algo que me llama la atención, porque si no hay un panorama actual, ¿cómo podemos ver lo que está pasando, tener alguna idea de lo que, ¿no? Hacia dónde vamos, o qué es lo que está predominando? Y lo que me decía Raviolo en su momento, aparte me lo decía medio como enojado, me decía una palabra que la digo muchas veces, dice, lo que pasa es que ahora es inmanejable, la literatura es inmanejable en Uruguay, los libros son... ¿Y por qué? Es inmanejable porque hay demasiados títulos, me decía. Esto me lo decía hace años, en 2013, 2002. Antes, y él me ponía el ejemplo, dice, mi mentor o el profesor Domingo Bordoli tardó casi 10 años o 9 años estuvo corrigiendo un libro de cuentos. Ahora todo el mundo quiere sacar un libro por año y eso lo hace inmanejable. Entonces él decía como que él ya había perdido también el panorama. También hablé con otra gente que me decía que no, que igual la literatura de ficción, digamos, llamámoslo, digamos que aspira a ser arte para mayores, con diferencia de niños y jóvenes, en Uruguay son unos 60, entre 60 y 80 títulos aproximadamente. Y ahí me decía que, bueno, 80 títulos no es inmanejable, es posible leer 80 títulos más o menos en un año y ver por dónde está. El tema es que nadie lo hace, porque todo el mundo tiene, ya no hay críticos, hay una evolución de la crítica, digamos, un decaecimiento de la crítica, y lo que hay es la crítica académica que se especializa en solo, lo que sea, Armonía Sommer, o solo Amanda Berenguer, los grandes trabajos. Por lo tanto, hay una especie de crítica que hay en los blogs, y bueno, yo creo que le planteo otra cosa, digo, porque lo importante ahora es que se habla siempre del escritor, del autor, y para mí lo importante es el libro. El autor puede tener un libro impresionante y el siguiente libro no ser tan bueno y el siguiente tampoco. O sea, lo que importa es el libro. De la misma forma que un autor puede ser bastante mediocre, de repente sale con un libro impresionante. Entonces, deberíamos hablar de libros, no de autores. Pero ahí también estamos. Uruguay está en un momento en el mundo, y el mundo está en un momento de la industria cultural que está toda la industria cultural del mundo, o por lo menos del mundo occidental, está planteada según el esquema de Hollywood, que es una pirámide donde hay unos poquitos arriba y hay muchos que van tratando de subir, y donde se basa en la grifa del nombre, en la persona, en el autor. Si se fijan, un hecho no menor, los libros de Planeta o los libros de Alfaguara, de las multinacionales, está especificado, perdón que te agarre tu libro con Margarita, está especificado que el nombre del autor tiene que ir en letras más grandes que el nombre del título. Está especificado y está configurado así ya. Porque está configurado para que el autor sea lo que, digamos, va a tratar de seguir la gente, si se quiere, conseguir lectores. Entonces, eso no es de Uruguay, eso tiene que ver con el momento de la industria cultural y digamos, son los límites con lo que está dada la realidad, digamos, ahora editorial, industrial. Si tuviera que decir grandes líneas, en los años 90, hace muy poco estuve hablando con Oscar Brando en La Máquina de Pensar, y él hablaba de los años 90, y él decía que en los años 90 lo fundamental, digamos, si se quiere, era el empuje del neoliberalismo, y que eso generó, bueno, toda una literatura, distintas literaturas más posmodernas, en fin,
Yo le decía que no, que para mí lo fundamental de los años 90 no es el empuje del neoliberalismo, o de discutir, ¿no? Sino el colapso de la Unión Soviética, el colapso de grandes ideologías y de grandes metarrelatos que hizo, entre otras cosas, que la gente se cuestionara el sentido del progreso de la historia. Si la historia no tenía un sentido, no iba hacia un lado, ¿no? Al no ir hacia un lado, bueno, ¿hacia dónde va el progreso de la historia? Y entonces ahí, yo no sé si es lo mismo o por qué, pero aparece la novela histórica. Y la novela histórica tiene un auge muy grande donde, entre otras cosas, da otra visión de la historia, da otra visión periférica, marginal de la historia, que es lo que estaban sufriendo también de alguna forma a nivel ideológico del mundo. O sea, hay un relato, un metarrelato que explicaba que colapsó, desapareció, y yo creo que el polvo de ese hundimiento de ese edificio todavía no se ha sentado todavía. Y en el siglo XXI, en muchos otros países, no en Uruguay, porque Uruguay a veces es un poco más lento, digo para hablar de grandes líneas, que son las pocas que conozco, hubo un auge de lo que se llamó la autoficción, o lo que se llama las escrituras del yo. Así como en los años 90 la ficción se valía de la historia, entonces se hacía novela histórica, ¿no?, para tratar de asentarse en algo. En el siglo XXI ya ahora la ficción se vale del propio escritor. El propio escritor entra en la ficción, es una autoficción, o el propio escritor es un personaje, el personaje se llama igual que el propio escritor, o es algo que le pasó al propio escritor, o es algo que tiene que ver con la realidad. Como que la ficción necesita de eso, o que eso sea otro reflejo en este momento lo que estamos viviendo, que es un momento de máxima comunicación a nivel de redes sociales, de celulares, de internet, un desarrollo exponencial, y eso hace que quizás el narcisismo, no sé, estoy tirando ideas, ¿no?, se refleje en esta autoficción. Puede ser esa una pauta, no sé. La autoficción ya había sido empezada acá en Uruguay por Mario Lebrero en el discurso vacío, y por ejemplo Carlos Liscano también tiene como un proyecto, digamos, en el cual el narrador se confunde con el autor, o él hace como que se confunde y relata, a veces relata cosas ficticias, pero a partir de un narrador que se identifica con el autor. Pero básicamente, bueno, y en el 2005 estuvo la novela Luminosa de Mario Lebrero, y lo que pasó acá en Uruguay fue que llegó tarde, digamos. O sea, se instauró el año pasado, Gabriel Lagos dijo, y me parece que bien, lo dijo un poco como etiqueta, así como algo llamativo, que el 2016 fue el año de la consagración de la autoficción en Uruguay, porque salió en un mismo año, salieron muchas novelas que tenían como eje la autoficción, donde está el narrador, digamos, presente de alguna forma, o se juega, es un juego de ficción, obviamente, ¿no? Borges también lo había hecho ya ese juego, ¿no? O sea, un personaje de su cuento se llama Borges, y se encuentra con el otro, y hablan de Jorge, porque no sé qué, y bueno, obviamente, uno tiende a creer o a pensar que ese Borges es el mismo que el Borges de carne y hueso. No es el mismo, porque la ficción, todo lo que ocurre en la ficción es absorbido por la ficción, ¿no? La ficción es como si fuera un agujero negro que absorbe todo, entonces uno no puede poner la pata en un lado y la pata en el otro, la ficción lo va contaminando todo. Pero bueno, el año pasado decía, hubo grandes libros importantes como El hermano mayor de Daniel Mella, también el libro de la novela Tesoro de Carlos Regeman ganó el Lolita Rubial, ya fue publicado el año pasado. Fue publicado también el 30 de febrero de Amir Ahmed, que de alguna forma todos estos libros hay un yo que es casi igual o es igual que el narrador, que el autor. También hay otros casos de narrativas, pero presento esos tres porque son los que se plantean.
Después hay un gran error porque para tratar de ver panoramas y que se comete para mí una y otra vez, que es el hablar de generaciones, de generación literaria, que es algo que viene de la Facultad de Humanidades, no sé de dónde viene, que es la idea de que así como la generación de 45, ahora habría que ver qué generación hay, en fin. Yo creo que es un grave error porque la generación literaria, el concepto, tiene que ver con distintas cuestiones estéticas, digamos, ¿no? En cambio, el nacer, uno nace sin pedir dónde ni cuándo, ¿no? O sea, no puede ser que sea por la edad. Pero hay ese error de confundir constantemente lo que sería la promoción de escritores actuales, en fin, de los nuevos, con la palabra generación, y ahí a partir de eso hacer como un grupo, una idea que para mí es equivocada. Y la otra gran frivolidad o error que se comete también cuando se habla de panoramas es creer que las novedades de la literatura, digamos, las innovaciones, digamos, las sorpresas van a venir de escritores jóvenes. Entonces estamos en un momento en el siglo XXI como que hay una preeminencia de la juventud, una elogio, una centralidad. Entonces hay esa idea de que, bueno, vamos a ver esta promoción, que son todos jóvenes para Uruguay de 40 años, digamos, ¿no? Y entonces como que hay que fijarse en ellos porque de ahí va a venir la innovación. Es muy torpe eso, pero son errores que se cometen. No sé qué te parece a vos, Margarita. Esto de los jóvenes tal cual, creo que es una visión, digamos, muy extendida. Yo mismo la comento muchas veces, a mí me gusta andar por las editoriales chicas, buscando ver qué están escribiendo los jóvenes, como para saber eso, en qué andan los jóvenes. A mí me gusta ponerme en ese lugar, pero tomo esa observación que vos hacés. Capaz es un error y capaz que algo muy innovador puede venir un veterano, claro. No necesariamente por la edad, ¿no? No es una cuestión cronológica, ¿no? De cuando naciste. No, claro, la cronología es una variable que es independiente del autor, ¿no? Entonces el autor, esa es una variable objetiva. Por ejemplo, también hay un detalle fundamental de la literatura ahora en este momento, que es cómo, y en ese sentido la feria, el libro, ferias como estas son las que pueden ser fundamentales, o otro paso, que es la vinculación entre lo que se publica y los lectores. Porque lo que se publica, hay muchas editoriales, chicas, independientes, a veces hasta unipersonales, donde a veces surge, o yo diría muchas veces, la mejor literatura o la más arriesgada o la que innova más. Esto que te estoy diciendo, insisto, porque había que sacarse a veces el casco de la cabeza también, no es de Uruguay. Esto lo veo en Chile y lo veo en Buenos Aires, donde ya está, aparte, en Buenos Aires se están armando estas editoriales unipersonales o independientes en cooperativas. Y ya van a estar, a partir del año pasado, por primera vez tuvieron la Feria del Libro, este año están por segunda vez. Entonces se juntan 12 sellos y bancan un stand en la Feria del Libro, pagan esos $2.500 que hay que pagar, los $5.000 en ese momento hay que pagar. El año pasado fueron elegidos el mejor stand. En Chile, en Santiago de Chile, 50 de estos sellos independientes quisieron ir a la feria, no lo dejaron porque obviamente tenían que pagar, se fueron y crearon la furia del libro, no la feria del libro. Crearon la furia del libro y le hicieron alternativa. Al año siguiente la Cámara Chilena de este libro les dio gratis todo lo que habían pedido y ellos decían que no querían ir. Entonces al final tienen gratis los stands y encima siguen con la furia del libro, que son 50 sellos. Y ya el Ministerio de Cultura de Santiago de Chile, ya les está dando, digamos, ayuda económica para que sigan estos sellos chicos. Vuelvo a Uruguay. Quiero decirte que aquí pasa lo mismo que pasa en México, lo mismo que pasa en Perú, lo mismo que pasa en España, que con la tecnología hay editoriales chicas que apuestan a propuestas que pueden ser más innovadoras o que apuestan a propuestas que son de escritores que no sean jóvenes, por ejemplo, porque todo esto, ¿qué estamos hablando? De cosas exteriores a la escritura, ¿no? Siempre estamos por fuera de la escritura, de la literatura.
Pero bueno, tiene que ver con la industria, a veces cultural, la industria editorial. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos escuchando la charla que mantuviéramos en Paysandú, en la Feria del Libro Paysandú, con Margarita Heinzen en torno a la literatura uruguaya. El problema, por ejemplo, lo vuelvo a plantear, Margarita, entre los sellos o lo que se publica en Uruguay y el público acá en Paysandú o en Fraiventos o en el propio Montevideo. Ese es el enigma. Sí, y bueno, y a esos filtros que vos le ponés, lo estábamos hablando con Carlos ahora antes de empezar, está el de ser del interior, ¿no? Si uno es del interior, yo sé que vos sabés del interior, pero vos vivís en Montevideo, y te quedás a vivir acá, acceder a esos códigos que tienen las editoriales, lo hablábamos ahora antes de empezar, prácticamente, no es posible, pero digo, es muy difícil que esas editoriales miren hacia el interior a ver quién está escribiendo, si se puede. Sin duda que es así, pero también en detalle también, que hay que decir, ¿no? Digo para no a veces victimizarse de más. Es cierto lo que decís, Margarita, que es muy difícil. También lo tienen los escritores montevideanos, muy difícil de entrar en esa, digamos, circuito, si se quiere, y te diría, antes de las redes sociales el agujero o la zanja era enorme, o sea, la distancia era muchísimo más grande. Ahora no es tan difícil tener cierta presencia a través de redes sociales y tratar de hacerse conocer con fulanito, con menganito. Igual implica siempre una militancia, digamos, en redes sociales, que es la misma que históricamente habría capaz de ir a boliches allá en Montevideo, conocer a fulanito, o ir a la feria, conocer a... Es decir, ¿con esto qué quiero decir? El escritor joven o el escritor que recién empieza en Montevideo a veces tiene los mismos problemas que el interior. También estoy de acuerdo que hay una distancia y a veces hay una timidez y a veces hay algo, pero digo, existe ese camino, digamos, de redes sociales, existe ese camino de presentación, y de hecho en Fraiventos tenemos un caso, alguien empezó a hacer un festival de poesía, que es Javier Dos Santos, y lo empezó a través de Facebook, y lo empezó a través de una convocatoria totalmente abierta, absolutamente sin ningún prerequisito, y bueno, él de alguna forma generó un evento y generó también un perfil y generó una presencia, en fin, y lo tiene. De todas formas, con esto quiero decir que la distancia existe. Ahora, una cosa que me llama mucho la atención, y ahora lo hablamos con Carlos Callaver antes de venir por aquí, es esta, es que la literatura uruguaya no le llega a los lectores y a veces no le llega a los propios escritores. El año pasado, yo quiero hablarles de 2 libros, que son, bueno, en este caso son de 2 escritoras, pero no son escritoras jóvenes, no son escritoras que tuvieran una gran obra atrás, tenían en el caso un solo libro, en otro caso no tenían ningún otro libro, que una de ellas se llama Elvesia Pérez y su libro se llama Compañía. Y es un libro de cuentos breves, rurales, transcurren en el campo, en la zona, digamos, de Canelones, La Valleja, en el norte de Canelones, La Valleja. Son cuentos rurales de gente que vive, digamos, de clase media baja, muy humilde, y que vive en lugares que a 5 kilómetros hay alguien, hay otra casa, en fin, y que para ir a tomar el tren tiene que pasar por muchos lados. Llama la atención eso, digamos, para lo que es el espectro uruguayo, que hay cuentos exclusivamente de campo. Al mismo tiempo, en el mismo año, y en la misma editorial, otra escritora escribió Solo para ti, que es una novela, pero está dispuesta como si fueran capítulos, que fueran cuentos, digamos, de una niña, que la otra también me olvidé decir que era de una niña, que es de ambiente rural y que ella vive en una estancia en Tacuarembó. O sea, es el mismo, es el campo, pero es el campo del norte, ¿no? Digo, ¿no? Y es en una estancia, y ella es hija, digamos, del estanciero, en fin, digamos, ¿no? Pero igual implica lo que implica el campo, el paisaje, ¿no?
dudas existenciales o esa forma que uno tiene de enfrentarse solo frente a la inmensidad del campo, a la inmensidad de la naturaleza. Esos dos libros, una novela que es casi cuento y unos cuentos que podrían ser casi una novela, son muy buenos, y sin embargo las autoras no se conocen entre ellas. Y aquí en esta feria seguramente no hay ejemplares de Yaburu, y seguramente sí. Bueno, Ibero trajo algunos de aquí. Y sin embargo no se conocen. Entonces ahí hay otra pregunta, ¿viste? ¿Cómo hacemos para...? Bueno, por eso que la insistencia un poco de que esta feria, por lo menos cuando nos propusimos la organización de esta feria, que más allá de la exposición y venta del libro, como yo decía anoche en el café, sea eso, sirva capaz que para hacer un lugar de encuentro de distintas voces, de escritores. Ayer, por ejemplo, presencié 2 encuentros interesantes que fue entre el ilustrador y el escritor. Óscar Escotelaro, que es un excelente dibujante que trabaja para muchos medios, ha ilustrado numerosos libros, que ilustra autores tipo a Laura Ginsky, a Mari Guzmán, a Horacio Cavallo. Pero ellos no se conocen porque como Óscar vive acá, lo hacen todo por... Y ayer dice, vos me ilustraste el libro. Ese tipo de cosas también son espacios espacios o que se pueden producir en la feria o en un encuentro como este, ¿no? Yo haría una pregunta también a los amigos que están acá, porque por un lado, lo que se dice es que se está produciendo mucho, muy variado, muy diverso. Esto que yo planteé eran simplemente como grandes líneas, pero en realidad se está haciendo serie policial que nunca se había hecho. Por ejemplo, hay un escritor, Eduardo Pérez Vázquez, que nunca había escrito, es un tipo veterano, y bueno, sacó una novela que él quiso hacer una novela como si fuera, digamos, de género, de estas que leíamos, no sé, de Maigret de Simenon o algo así, o de Freddy Forsyth, ¿no? Y él la hizo tal cual, ¿no? Y está muy bien, funciona dentro de ese género, el género negro, la serie negra. Está Mercedes Rosente, está Rodolfo Santulo. La pregunta es, hay gente que lee en Uruguay y esa gente que lee te dice, yo leo mucho, pero no leo uruguayo. Yo lo he escuchado eso. Sí. Y entonces ahí hay una zanja muy grande para la cual se pueden tirar hipótesis. ¿Cómo cuáles? Sí, bueno, una hipótesis que yo tengo es la siguiente. Como Uruguay es tan chico y tenemos un mercado tan pequeño, y como se da esa cuestión a veces tan difícil de llegar a los lectores, los escritores escriben para expresarse interiormente, pero no escriben pensando en los lectores. En este sentido, pensando en los lectores en el sentido de editar el trabajo, hacer un trabajo editorial para que sea mejor leído, más fácilmente leído. Yo comparo todos estos fenómenos que dijimos de editoriales chicas, independientes, que apuestan a innovaciones, y veo en Buenos Aires, y que es lo mismo, y sin embargo esos libros, los de Buenos Aires, son más fáciles de leer. O sea, hay un trabajo de edición, de editorial. Editorial me refiero a que o hay alguien al frente de la editorial, o hay un crítico, o un escritor que hace un trabajo de edición. Entonces como que parece que no te hacen perder el tiempo. Son muy fáciles de leer. También puedo decir en contra de lo que yo he leído de Buenos Aires, es que están como si limitados en un universo, digamos, imaginativo. O sea, no hay grandes delirios, sino que, digamos, está dentro de una cuestión para leer. Pero quiero decir, cualquiera de esos libros se lee con una fluidez muy grande. En cambio, en Uruguay yo lo que veo es que por un lado hay una gran diversidad, una gran inventiva a veces, pero falta esta etapa que sería, digamos, de edición, de corrección. A mí me pasó una experiencia, que me publicaron un libro de cuentos a nivel digital en Argentina. También una editorial chica, aparte de digital, estamos hablando que supuestamente no es tan importante una edición digital. Bien, esa editorial digital, cada libro de cuentos que tomaba
contrataba a un escritor o a un editor externo para que tratara el tema. Entonces yo, como escritor, presenté 15 cuentos, 10 cuentos, y me encontré vía mail, porque todo no la conocía a ella, una escritora contratada como editora, que sabía, y me dijo, de estos 15 cuentos yo sacaría 2 porque por tal y tal razón, y me dio razón, y yo dije, bueno, tenés razón, y lo dejamos así. Yo digo, bueno, yo te presento este, y me dice, no, ese está bárbaro, ese porque tiene que ver con la visión que yo tengo. Después me hizo una edición en cuanto a corrección de estilo, y por último me dijo, dice, este cuento, ¿por qué lo pusiste acá en el medio cuando tendría que ir al final? ¿Y por qué no pones primero tal cosa? Y me propuso una orden. Y yo quedé fascinado. Sí, el trabajo del editor es para mí es muy importante, y comparto completamente el hecho de que me parece que hay mucha producción pero poca edición y poca corrección, digamos, que totalmente, acuerdo contigo totalmente lo que decís. Ahora vos, Margarita, publicaste en Rumbo Editorial, que justo es tiene una gran correctora que es Carmen Garuso. Exactamente, ¿no? Por eso digo que para mí el haber publicado, por ejemplo, con Carmen, lo que me sirvió fue eso. Me ordenó algunas cosas, por ejemplo, a mí no me había dado cuenta y se llamaban igual las dos protagonistas en un mismo tomo, pero porque el nombre y los cuentos que escribí en distintos momentos, etc. Bueno, ese tipo de cosas que parecen, a mí me aclaró muchísimo. Los 2 libros, las correcciones de Carmen fueron muy buenas, y me parece que falta corrección de estilo en mucho de lo que aparece publicado. Eso es totalmente de acuerdo contigo. Sí. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, este es el tercer bloque. Seguimos escuchando, estuvimos conversando con Margarita Heinzen. Al final van a escuchar en este bloque las preguntas del público, que quizás fueron lo más interesante de la charla. Fue realmente muy removedora las preguntas, y hizo que la charla tuviera dimensiones que impensables. La verdad que ahora vamos a escuchar este fragmento. Quizá mi pregunta usted me la pueda contestar. Si no me la contesta usted, quiere. Yo me quedo pensando en eso que usted dice, este fenómeno de que usted se encuentra con gente que dice, leo mucho, pero no leo uruguayo. Yo trabajo para la Red Nacional de Lectura del Ministerio y ando mucho, ¿no? Y yo veo que la literatura infantil es al revés. Los maestros no salen de los escritores uruguayos. Con el mayor de los respetos, ¿no? Yo voy a las escuelas y les digo, perdón que voy a nombrar a alguien, ¿no? Les digo, chiquilina, ¿existe alguien que no es Susana Blando? ¿No? Busquen otras cosas para los gurises, porque no salimos son maravillosos, Susana Blando, José Blanco, Ignacio Martínez, pero no salimos de ellos. Y nos estamos perdiendo de la literatura universal, cosas maravillosas, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe eso? Qué interesante, porque está bárbaro lo que planteas, porque sería lo otro, ¿no? Digamos, tampoco pasamos solo a leer uruguayos, es que el uruguayo no está solo en el mundo, sino que hay modas y hay corrientes y está constantemente, entonces en los 90, cuando empezó el auge de la literatura infantil y juvenil en Uruguay, hubo 2 cosas. Hubo, por un lado, un grupo de escritores que se juntó, hubo un éxito al principio que fue Roy Berocay con el Sapo Ruperto, y hubo una editorial que fue Alfaguara que se coaligó, digamos, con estos 4, digamos, eran 4 o 5 escritores, para tratar de hacer relanzar un producto, si se quiere, que era la literatura uruguaya. Para eso se hizo muy buenas relaciones con el sistema educativo, y durante todos los 90 estos iban y leían, en fin, y fueron generando lectores. Pero no solamente fueron generando lectores, a mí yo en el 2003 conocí todo esto por Marí, por Sergio López. Yo aluciné cuando me di cuenta que en el 2013, o sea, esto me lo comentaron, ellos no solamente habían generado ese puente con las escuelas, sino que ya tenían una tarifa, tenían un canon, tenían honorarios
para ir a leer a las escuelas y hablar. Entonces, ¿por qué era una forma de defender el trabajo del escritor? Porque nosotros estamos acostumbrados los escritores a ir a cualquier lado en Uruguay a que te hagan lo que sea por esta falta de comunicación. Ellos ya habían habían entrado en otra etapa, que era de poner una mínima tarifa, que está esto me parece increíble, que habla de una profesionalización muy rudimentaria, nadie va a vivir de ello, en fin, no sé qué, pero habla de una valoración del trabajo. Yo se lo planteé una vez exactamente este tema, como estamos hablando nosotros, a un especialista en industria cultural que falleció, Stolovich, y él me dijo que sí, que ahí lo que había habido con esto que yo le estaba contando era una creación del público a través de y él dice, en mercados, me dijo él, tan débiles como el uruguayo, donde puede venir lo multinacional, si hubiera una unión, una coalición entre el privado y el mundo civil, no hablo del estatal, en este caso el civil serían los profesionales, los autores, y el privado sería, en este caso era Alfaguara, infantil y juvenil, más, por ejemplo, la Casa de los Escritores de Uruguay, ahí se podría modificar estas relaciones de mercado o de escritores con obra. Pero él me decía, pero eso primero es muy difícil porque los escritores realmente no se juntan, se pelean mucho, aunque no es así. Eso pasa en todos lados, o sea, no estoy hablando de Uruguay. Y lo otro es que al haber una editorial, esa editorial es la que va a ganar dinero también, o sea, porque estamos dentro de las leyes del capitalismo y de la industria cultural, entonces implica esas tres cosas. Redondeando, yo quise explicarles esto porque fue lo que le planteé a Stolovich y eso fue lo que me dijo Stolovich. ¿Por qué no se da lo mismo? Esa es una gran pregunta. En literatura de adulto, digamos, de ficción, el éxito que tiene la infantil y juvenil. En parte, una de las posibilidades, una de las respuestas, es porque en Uruguay, espero que cada vez menos, pero por ahora desgraciadamente es así, está divorciada la educación de la cultura. No hay muchos puentes. He planteado que Uruguay tiene dos grandes virtudes, que no la tiene ningún otro país, que es territorialmente no muy extenso y que hay muchos escritores. Sería muy posible, sería muy fácil, sería muy conseguible que los escritores uruguayos fueran a los centros de enseñanza secundaria de todo el país. Mario Delgado Paraín, que está ahí, lo hace porque él es Mario Delgado y porque lo piden de todos lados y él lo manda y él tiene que viajar por todo el Uruguay. Pero obviamente, si lo tiene que hacer Mario Delgado Paraín solo, él se va a cansar, ¿no? Entonces, lo que hay ahora es una especie de divorcio. Y te diría más, hay profesoras y profesores de literatura que consideran que hay que hablar de los escritores muertos. Sí, consideran que hay que hablar de los escritores muertos, y lo otro que consideran es que, digamos, la literatura es una disciplina artística, y muchos hay un esfuerzo para separarse, porque esas no son artes, son disciplina artística. Los otros sí, los otros son arte, teatro, danza, canción, no sé qué, no sé cuánto. Y hace poco estuve hablando con alguien, hace 10 días, 7 días, que estaba vinculado a un programa que tiene secundaria, que está bárbaro. Yo no lo conozco mucho, pero se llama ProArte. La idea de ese ProArte es, a nivel de central de secundaria, llevar artistas a los liceos, y dentro de artistas tiene que ir escritores, deberían tener que ir, ¿no? Y entonces esta persona me decía, sí, dice, pero todos los que hacemos talleres literarios, por ejemplo, los profesores de literatura nos ven como el pulpo salen disparando. Entonces, una explicación podría ser esa, digamos, pero es una punta, digamos, de ese divorcio que hay a nivel de secundaria y de universidad también, porque incluye la universidad, entre los escritores vivos y lo que está pasando. Eso podría ser una punta, pero no es una sola.
No, el comentario era, me quedé pensando en el tema de la memoria que hablamos anoche. Aprovecho para agradecer a Elena sus generosas palabras. Me parece que también tiene que ver con la caída de los estados nacionales, esa búsqueda de la identidad, esa búsqueda de nuestras raíces, en memorias mínimas, en cosas más subjetivas, porque la caída de los estados nacionales indicaba a una racionalización que era para todos. En cambio ahora estamos viviendo otro tiempo donde la subjetividad, la emotividad toma otro cariz y bueno, y deberíamos historizar a partir de esas memorias. Y eso lo engancho con lo que decías al principio de la caída en el 89, el colapso, como que cae un metarrelato y también lo engancho con esto que decías de los autores uruguayos a nivel, yo soy profesora de secundaria, y digo, de repente lo que nos falta es eso, es así como hizo primaria de llevar el autor, claro. De repente lo que nos falta a nosotros es esa valorización, porque yo tengo la sensación, y lo dije anoche, que los estudiantes nuestros conocen más del Holocausto, conocen más de los autores europeos y en general. Yo agregaría otra cosa, está muy bien lo de la caída de los estados nacionales, esos relatos, cada estado nacional es un relato, digamos, ¿no? Que nos hacemos, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Pero hay otro detalle que se nos escapó en toda esta, que estamos abarcando muchísimo, que es, y está muy bien lo que decías de historizar, digamos. Lo que hay ahora, en el 90 con el colapso cayó, digamos, es esa idea del progreso de la historia, en fin, eso fue lo que cayó, y entonces dice, si la historia no tiene ningún sentido, bueno, ¿pero a dónde vamos? Hay que crearla, no sabemos. Yo creo que ahora lo que ya cayó, que volvió a caer, digamos que cayó, es directamente que no existe la historia, que no existe el tiempo, eso es lo que yo creo. Vivimos en un momento en que a través de Internet, sobre todo en ese mundo que es fantástico, por otro lado, porque es extraordinario, la facilidad que le da a la mente humana para poder tener conocimiento, o sea, en los años 60 había que ser Borges para tener el conocimiento que tiene cualquiera ahora con la Wikipedia, pero Borges lo había logrado porque era un titán, porque era un tipo extraordinario, y ahora lo puede ser cualquiera, es increíble. Ahora, lo que cayó es la idea de que el tiempo pasa. Entonces estamos en una especie de presentificación donde todo es presente. Y entonces, lo decía, yo lo he comentado, Gerardo Caetano en un prólogo a un libro que leí, que no importa, digamos, Gerardo Caetano citaba a Erich Hobsbawm, que es un historiador británico muy importante, y Erich Hobsbawm decía que nunca en toda la historia de la humanidad, digamos, registrada y conocida por la historia, nunca la humanidad había cortado más el lazo con el pasado como ahora. Nunca. Se han cortado los lazos. Esto ya empezó en el siglo XIX, pero ahora se extremaron. Se cortaron los lazos con el pasado en cuanto a memoria, digamos. Entonces, si vos, y yo lo hablaba con gurises, si vos no podés imaginarte en tu cabeza lo que pasó hace 30 años acá, que le pasó a tus padres, ya les parece inimaginable, porque ellos viven en un gran presente lleno de información que te llena la cabeza, o sea, en tu disco duro de la cabeza queda poco lugar, digamos, y entonces todo es presente. ¿Para qué me voy a preocupar de algo? Para mí es inimaginable lo que pasó hace 30 años. Y yo les decía a estos chiquilines, para ustedes lo que pasó hace 30 años es igual lo que para nosotros lo que pasó en el Pleistoceno o en el nuevo Neandertal. ¿Les parece tan lejano como a nosotros nos parece el Pleistoceno lo que pasó hace 30 años? Y cuando uno corta de esa manera el vínculo con el pasado, no se da cuenta, y eso los no se dan cuenta, que están cortando el vínculo con el futuro. O sea, si vos no te imaginás lo que pasaba en Uruguay, el Uruguay hace 30 años, es imposible que te imagines el Uruguay dentro de 30 años. Y se los preguntás a los chicos, ¿ustedes se imaginan dentro de 20 años, 30 años, que ustedes van a estar vivos y van a estar haciendo otra cosa? Como que acá hay un discurso de memoria que tiene un propósito político, que está digitado incluso por determinados intereses políticos, entonces muere, y no hacen al grado existencial que tiene que abarcar la literatura. Con vos hablamos, yo mandé dos libros que ustedes publicaron acá, fue Mi monólogo
que se llama Maquiadora, y le cabía cerca el impostor. Toma personaje histórico, pero habla del drama existencial de esos tipos que en estos momentos. Claro. El momento histórico, lo que sucedió históricamente, ya pasó, ya fue, pero el drama existencial de Limonov o de Guillermo Fernando de Oro, sigue siendo el mismo. El amor, el odio. Entonces, me parece que los libros sobre memoria acá, muchas veces van a los hechos y para joder a alguien, o para ensalzar a alguien, pero no van a la esencia contra la historia que tenemos todos en el interior. Hay una discusión, hay una explosión, como ahora con el libro de María, y bueno, ¿qué pasa? Porque no toca la esencia de la existencia. Bueno, es que esa es la tarea de la literatura, y eso sería lo extraordinario, que es tocar el drama existencial, que es lo que genera la literatura. Yo quería decir un detalle, nomás lo último, porque voy a decir que esa cuestión de la memoria surge a veces, o vos pensás que por motivos, digamos, que pueden ser políticos, intencionales, una intencionalidad. Yo creo que hay otra cosa que... Voy a decir lo que decía Caetano en ese prólogo acerca del corte con la historia. Cuando hay un corte tan terrible con la historia, la gente, nosotros los humanos, le sentimos esa necesidad. Queda una carencia. Entonces, lo que decía Caetano, que obviamente estaba citando a otros, era que se sustituye la historia por una cultura de anticuario, la memorabilia. Entonces, como esto analizando en el siglo XIX, el burgués que cortaba con todo, pero ¿qué hacía? Compraba algo y lo ponía arriba de la estufa leña, ¿no? Este objeto es de los griegos, esto perteneció a tal cosa. En este momento hay en Uruguay y en todo el mundo, hay como una locura del conservacionismo, que cuando ya sabemos que la vida es avance, dialéctica y avance, entonces donde dicen, mirá, esta bicicleta se usaba en el año 27 por no sé qué. No la tires, dejala ahí porque la tenemos en exposición. Esa es la memoria anticuaria, porque te tranquiliza, tenés en exposición esto, o vamos a contar la historia del frigorífico Anglo de 1927 porque tal cosa. Eso te tranquiliza, pero tu flujo con la historia está cortado. Entonces, ¿crees que está cumpliendo de alguna forma con esta novela? Con esto no quiero decir, hay que tener muy presente que tiene que salir de una necesidad interior, las memorias mínimas en cuanto a que tiene que haber una especie de unión, digamos, con el flujo histórico. No sé si soy claro, ¿no? Yo tampoco lo tengo muy claro, pero bueno, la memoria de anticuario es lo que está en todo el mundo. Ahora hay la onda del conservacionismo. Fulvio Musitelli, ustedes lo conocieron, un veterano cineasta, murió con 83 años, me decía, hay cosas, hay un oficio, si se pierde, toda la vida se perdieron los oficios, y después viene otro, ¿no? Y está bien sacar una foto, tener no sé qué, pero no hay por qué. Vamos a reinventar de nuevo, vamos a tratar de hacer la jarra como se hacía en el 1800. Esa es una historia de anticuario, una memoria de anticuario, porque se rompió lo principal, que es el flujo histórico, que es de dónde venimos y que lo que nosotros hicimos es importante, somos importantes a nivel existencial. Gente, espero que les haya interesado tanto como a mí y como a todos los que estuvimos en la Feria del Libro Paysandú, una feria que realmente esperemos que continúe porque fue muy, pero muy, no solamente interesante, sino con mucha afluencia de público, con muchos jóvenes, en fin, realmente quedó un lindo recuerdo. Y aquí en La Máquina de Pensar vamos a pasar también otra charla que dio Mario Delgado Paraín junto a Carlos Callavet, pero lo haremos más adelante. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero que lo hayan disfrutado, reitero. Mañana a partir de las 19 horas seguimos aquí por Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero muy bien.